Eran los 3 puntitos. Ahí está. Ahí está. Ahí empezó. Recién yo se ve que tuve lerda y no me di cuenta de que Podisa tenía habilitado la grabación, por eso te mandé el mensaje, no me di cuenta. Recién me di cuenta. Bueno, ahí estamos grabando, entonces chicos, gracias Marcos. No, por favor. Bien, aquí me decía entonces Brenda que si sería verdadera. Sí, efectivamente sería verdadera. Fíjense que esta es una de las reacciones del proceso de la termita y podemos obtener el metal, el cromo, con lo cual esta opción sería verdadera. ¿Sí? Luego tenemos la hibridación del boro en el diborano. A ver, busquen allí la forma de la molécula del diborano. Allí es donde tienen el enlace banana, les debe haber dicho la profesora. Tienen indicadas las hibridizaciones del boro. Con los hidrógenos. Entre el boro y los hidrógenos, ¿qué tipo de enlaces tiene o qué hibridización tiene el boro allí? A ver, conectarme con la pantalla. Mientras ustedes van buscando, hago la conexión aquí. Así si necesito resolver, tener que resolver enseguida un ejercicio, así que me voy conectando. Revisen allí en grupo 13, deben tener el diborano. Ya les hago la molécula, chicos. A ver. Ahí estamos. Me voy conectando con la pizarra. Mamá. Chichi. Mamá. El boro presenta hibridización, bien, sp3 dice Mayra. Así es, presenta hibridización sp3. La molécula del diborano es la molécula donde hay 2 átomos de boro. Disculpen el ruido de fondo, chicos. Y hay 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? A ver, vamos a hacer acá. Bien. Por si tienen dudas, hace falta que dibujemos la molécula. A ver, yo acá tengo. Ahí estoy compartiendo la pizarra. Este es el diborano. Tenemos acá el boro, que se une como si sería un... hay un hidrógeno que se une con los 2 boros. Hay 2 hidrógenos en realidad que se unen con los 2 boros. Y fíjense cuántos brazos hay. Todos estos son enlaces sigma. ¿Y cuántos brazos hay? 1, 2, 3, 4. Como hay 4 brazos, necesito 4 enlaces iguales. Por lo tanto, el boro en el diborano tiene hibridización sp3. ¿Sí? Entonces, correcto aquí lo que puso Mayra.
Luego dice, en el proceso Bayer se purifica la bauxita gracias al anfoterismo o sea que esta era falsa. Gracias al anfoterismo del óxido de aluminio. En el proceso Bayer. Se purifica la bauxita, que es el óxido de aluminio hidratado. A partir del anfoterismo del aluminio. Allí en la bauxita reacciona el óxido de aluminio con dióxido de silicio y con óxido férrico. El dióxido de silicio es ácido y el óxido férrico es básico. Justamente se aprovecha la propiedad de anfoterismo del aluminio para que reaccione tanto con el dióxido de silicio como con el óxido de hierro. O sea que esta opción, fíjense allí en las reacciones del proceso Bayer, este enunciado también es verdadero, ¿sí? Por último tenemos el talio más 3. Puede actuar como agente oxidante. Si actúa como agente oxidante quiere decir que se está reduciendo, porque su estado de oxidación más estable es el más 1. ¿Qué opinan respecto de eso? El talio lo tenemos en el grupo. A ver, veamos la tabla periódica, grupo 13. Esta es falsa, dice. Brenda dice que es falsa. Analicemos, a ver, ahí estamos mirando la tabla periódica. Tenemos el talio en el grupo 13 abajo, ¿sí? A medida que estamos nosotros descendiendo en el grupo, aquí ya a partir del grupo 13 nosotros comenzamos a tener en cuenta el efecto del par inerte, que se hacía más importante a medida que íbamos descendiendo en los grupos. Entonces los elementos del grupo 13, por su configuración electrónica externa, que es NS2NP1, perdón, NS2 y NP1, ¿sí, no? ¿No estoy mal con la configuración? No, está bien. Sí, NP1. Presentan justamente estado de oxidación. El talio puede tener un estado de oxidación más 1. Ustedes tienen allí incluso un ejercicio con un diagrama de Purvé, que tienen que hacer a partir de allí el diagrama de Frost. Podrían mirar ese diagrama de Frost, que si quieren lo vamos a representar. Yo lo voy a representar no en forma cuantitativa, pero sí en forma quali, con la forma, o tienen seguramente ustedes escrito. Y ahora ¿dónde me desapareció la pizarra? A ver. Y se desconectó. Se desconectó la pizarra y yo la conecto. Ya la conecto, chicos. Bien, ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí, ahí está. Están viendo la pizarra. Y el diagrama que teníamos, o que habían realizado ustedes en el seminario del grupo 13 del talio, por acá estaba el estado de oxidación 0, por acá está el 0, el 1,
el 2 y el 3, desde el 0 tenía esta forma. Acá estaba el talio 0, acá estaba el talio más 1, y aquí estaba el talio más 3. O sea que eso tendríamos nosotros que responder esa pregunta o ese tipo de pregunta mirando un diagrama de Frost de ese elemento, ¿sí? Sería una buena forma. Si ustedes no lo tienen representado en los seminarios, hay varias imágenes disponibles en internet. Entonces, el talio más 3 puede actuar como agente oxidante porque su estado de oxidación más estable es el más 1. Si miramos este diagrama de Frost, que ustedes lo tienen realizado en su seminario, ¿qué pueden decir? ¿Cuál es el estado más estable para el talio? ¿Qué vemos en ese diagrama de Frost? Que el talio más 1 es el más estable. Por lo tanto, bien, Brenda. Por lo tanto, entonces, si miramos este diagrama, por cómo tenemos representado el eje de las X, que va en el sentido de la oxidación, la reducción iría de talio más 3 a talio más 1, entonces tendríamos que mirar las pendientes positivas para que la reacción sea espontánea. Para que el talio sea un agente oxidante, tiene que reducirse, y la reducción de talio más 3 a talio más 1, ¿sería espontánea? Mirando el diagrama de Frost que tenemos allí como está planteado, ¿o es no espontánea? Ese sería otro aspecto que tenemos que analizar, ¿sí? ¿Es espontánea o no espontánea? A ver. Es espontánea, bien. Con lo cual, entonces, si la reducción es espontánea, de talio más 3 a talio más 1, el talio más 3 puede efectivamente actuar como un agente oxidante, porque cuando se reduzca va a oxidar a otro, y se va a reducir entonces a talio más 1 el talio. ¿Está bien? Entonces esta sería verdadera. Bien, Brenda. Esta sería verdadera. O sea que si tenemos preguntas de este tipo en el parcial, podemos acudir a su análisis, viendo, creo que más visible, gráficamente es más fácil verlo en un diagrama de Frost que en un diagrama de Latimer, por ejemplo, creo, ¿no? Porque ya miramos el que esté más abajo en el diagrama, ya creo que se nos simplifica un poquito más. Bien, entonces tenemos la primera verdadera, la segunda falsa, y las dos segundas, la segunda y la tercera verdadera. Ahí estamos. Así sería. Sí, vamos bien. Ahora vamos a resolver el siguiente, que tenemos que hacer un cálculo. Dice, se somete una cierta masa de alúmina deshidratada a electrólisis durante 12 horas, utilizando una corriente de 1000 amperes. Al calcular las masas de aluminio que se obtienen y la del electrodo que se pierde durante este proceso, los valores encontrados son, si el rendimiento es del 100%, nos dan allí masas en gramos. El primer dato de las opciones es la masa de aluminio que se obtiene, y el segundo, cuánto va perdiendo el electrodo. Para ello, busquen en sus carpetas el proceso de electrólisis del aluminio, que es el proceso Hall-Hérold. Entonces, en el proceso Hall-Hérold tenemos la alúmina deshidratada, que sería el óxido de aluminio. Estaría, estoy compartiendo mi pizarra o no. No, menos mal que me fijé. Estoy compartiendo la pizarra. Tenemos la alúmina deshidratada, entonces el óxido de aluminio, que reacciona con esta sal compleja para dar el aluminio más 3. ¿Está bien esto? En primer lugar, ¿no? Luego, el oxígeno, 3 de iones sodio, y se libera el anión de la sal, con carga -3.
Esto es lo que se somete a una electrólisis, una solución que contiene todos estos iones. En esa electrólisis, en el proceso Hall-Hérold, tenemos ánodos de grafito y también cátodos de grafito, ¿sí? Cátodo de grafito, que es carbono. Entonces todo esto que está en solución es lo que se introduce acá a esta cuba electrolítica y se somete al proceso de electrólisis. El aluminio entonces, que está con estado de oxidación más 3, va a ganar 3 electrones y va a producirse aluminio metálico. Y quien se va a reducir, quien se va a oxidar, perdón, porque se reduce el aluminio en el cátodo, y a costa de eso se va a oxidar el carbono. El carbono que se encuentra en el electrodo va a reaccionar con el oxígeno para dar dióxido de carbono y 4 electrones. Esta reacción, este hay que multiplicar por 3, y este hay que multiplicar por 4. Se me van a ir los electrones, y la reacción total me va a quedar 4 de aluminio más 3, más 3 de carbono, más 6 de oxígeno, que me da 4 de aluminio metálico, más 3 de dióxido de carbono. Esa es la reacción total. Los ánodos, entonces, que son los ánodos de grafito, son los que se van consumiendo por la reacción de oxidación, y tienen que ser reemplazados con el tiempo. Este es el proceso que me describe ese ejercicio. En el parcial, si nos tocaría algún ejercicio así, tenemos que buscar a qué proceso se está refiriendo para poder hacer el cálculo. Este proceso lo tienen que haber visto en el grupo 13, ¿sí? Entonces, dice que tenemos que la alúmina, el óxido de aluminio, se sometió al proceso de electrólisis durante 12 horas. Tiempo, 12 horas. Con una corriente nos dan la intensidad de corriente de 1000 amperes. Bien. Y dice que tenemos un rendimiento del 100%. El rendimiento es de un 100%. Si es una electrólisis, en el proceso de electrólisis, rigen las leyes de Faraday. Había 2 leyes de Faraday y por lo general las usábamos en una expresión matemática que las unificaba, que decía que la masa era igual, era la masa que se disolvía, que se perdía. A ver qué me dicen aquí. Bien, Mayra ya me escribió la ley de Faraday. Era proporcional o era igual, perdón, al producto de la intensidad de corriente por el tiempo, por el peso equivalente sobre la constante de Faraday, que es 96.500 coulombs. Bien, la masa de aluminio que se forma entonces, si lo particularizamos para el aluminio, aplicamos la ley de Faraday al peso equivalente del aluminio. Y para saber el peso equivalente del aluminio, y para calcular correctamente el peso, sí, ya la actualizó la pesada. Para calcular correctamente el peso equivalente del aluminio, tenemos que mirar justamente la masa de quién, en realidad para calcular en general los pesos equivalentes, tenemos que mirar la masa de quién queremos calcular. En este caso, queremos saber la masa de aluminio que se depositó, o sea que es aluminio el elemento, entonces el peso equivalente va a ser la masa de un mol de átomos de aluminio, o el peso atómico, si quieren, del aluminio, dividido, como está interviniendo en un proceso redox, dividido el número de electrones que intervienen en la reacción redox. Y el número de electrones que intervienen es 3, con lo cual es aluminio sobre 3. El peso del aluminio, el peso atómico del aluminio es 27, 26,90 y algo, dividido 3. No me estoy confundiendo. 26,98, 27. Dividido 3.
9, lo hice al cálculo, no sé por qué lo hice al cálculo. Me da de 9 gramos por equivalente. Entonces, vamos a reemplazar directamente en la expresión. En la expresión tenemos que utilizar la intensidad de corriente en amperes, pero al tiempo lo tenemos que pasar en segundos, para poder después hacer la simplificación correspondiente. Entonces, las 12 horas, vamos pasando a las segundos, mientras yo enchufo la computadora. Sería 12 por 3600. $12 por 3600, 43.200, 200 segundos. Entonces acá tendríamos la intensidad de corriente, que es 1000 amperes, por los 43.200 segundos, por el peso equivalente. Sí, bien, 43.200 ya calculó Mayra. Y por el peso equivalente, que dijimos que era 9, esto es gramos por equivalente gramo, sobre la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios por equivalente gramo. Entonces, amper por segundo es coulombio. Por eso podemos simplificar, por eso ahora el tiempo lo tenemos que poner en segundos en la ecuación. Y equivalente gramo se me va con el equivalente gramo, y me da en gramos, a ver, veamos si nos da bien. Me está dando la masa del aluminio, 4029 gramos. Esta sería la masa del aluminio. Bien, se había calculado Mayra también. Entonces, si vamos mirando las opciones, vamos a ver que ya encontramos una opción que podría ser la correcta. Pero para asegurarnos que estemos haciendo bien el cálculo, vamos a calcular las dos respuestas, porque a veces podemos llegar a tener confusión, o metemos mal los dedos en la calculadora, o podemos llegar a tener confusión con los pesos equivalentes, que es creo que por ahí lo que puede llegar a surgir que le genere confusión. Por eso es importante que escribamos las reacciones químicas que hemos escrito al principio. Si nosotros no escribimos esas reacciones químicas, no vamos a saber cómo sacar el peso equivalente, porque si es un proceso redox, tenemos que mirar la cantidad de electrones de la hemirreacción de reducción o de oxidación. ¿Estamos, chicos? Así que es importante entonces que vayan a mirar por ese motivo eso. Bien, ahora vamos a calcular, esta sería la masa de aluminio que se forma, y el enunciado dice la masa del electrodo que se pierde. Dijimos que lo que va disminuyendo es la masa de los ánodos mediante la reacción de oxidación del carbono, o sea que lo que se va perdiendo es carbono. Siempre tenemos que mirar qué es lo que queremos, la masa de qué queremos calcular, porque a partir de allí tenemos que sacar el peso equivalente. Voy a pasar de hoja, entonces la masa del carbono que se pierde es la intensidad de corriente por el tiempo, que va a ser el mismo que venimos utilizando hasta ahora, por el peso equivalente del carbono sobre la constante de Faraday. El peso equivalente del carbono va a ser el peso atómico del carbono sobre el número de electrones que intervienen en este proceso redox, que en su ecuación, fíjense que es de 4. ¿Sí? 4 electrones en la ecuación donde está el carbono de oxidación. O sea que sería dividido 4. 12 dividido 4 me da 3 gramos por equivalente gramo. Ahora sí, entonces reemplazamos en la expresión para ver la masa del electrodo que se pierde, la intensidad de corriente que era 1000 amperes, por el tiempo que es 43.200 segundos, por el peso equivalente que era 3 gramos por equivalente gramo, sobre 96.500 coulombios por equivalente gramo. Y esto nos da, si hicimos bien todo, nos debería dar 43.200 por 3.
A ver cómo les da. ¿Cómo les da, chicos? $1.343, bien. 1.343 gramos. Estas serían entonces los gramos de carbono que van a desaparecer, o la masa del electrodo que va a desaparecer, se va a ir consumiendo con el proceso que hemos descrito aquí. ¿Bien? Con lo cual habíamos hecho bien el primer cálculo y tenemos allí una opción correcta, que sería la opción C, creo. Sí, la opción C entonces sería la correcta aquí. Bien, pero es importante, a ver, en este tipo de ejercicios, van a tener ejercicios de hacer este tipo de cálculos con varios de los métodos de obtención que hemos visto, ¿sí? Entonces es importante, fíjense, para este caso, de hacer las reacciones, razonarlo con las reacciones químicas para poder sacar correctamente los pesos equivalentes. Si sacan mal los pesos equivalentes, el resultado va a estar mal. ¿Sí? Bien, continuemos, chicos. Hasta donde lleguemos, vamos a continuar hoy hasta las 10. Ahora ya estamos pasando, fíjense, al grupo 14 de la tabla periódica. Ahora busquemos un poco de teoría del grupo 14. Dice, el silicio se prepara calentando dióxido de silicio a temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. ¿Eso era así? ¿Esa es verdadera o falsa, chicos? ¿Podemos partir del dióxido de silicio y calentarlo a temperaturas elevadas para obtener silicio? A ver si recordamos. Es verdadera, bien, es verdadera. Hay un proceso en un horno eléctrico a temperaturas muy elevadas, ¿sí? Que hayamos visto, que permite obtener el silicio con cierto grado de pureza. No el grado de pureza que se necesita para algunas aplicaciones electrónicas, pero permite obtener silicio, con lo cual esta opción es verdadera. Luego nos dice, para obtener silicio ultra puro, porque en el primer proceso que estamos describiendo en el punto A, obtenemos el silicio, como les acabo de decir, pero no tan puro. Pero para algunas aplicaciones era necesario con mayor grado de pureza. Para obtener silicio ultra puro, el silicio crudo se hace circular en una corriente de fluoruro de hidrógeno gaseoso. ¿Eso era así? Es falso. Así es falso. Entonces vamos a ir poniendo entonces acá que es verdadera y esta es falsa. Correcto. Luego dice la fusión zonal. Fusión zonal, nos acordemos que era el proceso en el cual hacíamos atravesar por una resistencia, una barra de silicio, ¿sí?
La fusión zonal es el proceso físico en donde se evapora el silicio. Su nombre ya nos está diciendo, ¿no? Si es verdadera o si es falsa. Estamos evaporando el silicio en la fusión zonal. Este era el proceso de fusión zonal, si recuerdan. ¿Qué dice aquí? Teníamos una bobina de radiofrecuencia con una especie de resistencia, y el silicio iba atravesando la bobina. ¿Qué pasaba en la zona donde estaba la resistencia, la bobina, mejor dicho? ¿Qué le pasaba a la barra de silicio que tenía impurezas? Si es una fusión, ¿qué cambio de estado es? Líquido, de cambio de sólido a líquido, no se evapora, por eso digo el nombre, nomás ya nos dice si ese enunciado es correcto o no. Se fundía y las impurezas migraban a la zona fundida, con lo cual el silicio salía puro, ¿sí? Por lo tanto, este enunciado, vuelvo al PowerPoint, es falso. ¿Bien? Y por último, para las aplicaciones electrónicas, la presencia de impurezas hace reducir la resistencia específica del silicio. Quizás que no queda muy claro en el enunciado, pero esta sería verdadera. En otras palabras, al tener menos resistencia, conduce más. La aplicación de impurezas, la presencia de impurezas lo hace más conductor al silicio, ¿sí? La resistencia es lo opuesto a la conducción, con lo cual esta última también es verdadera, ¿sí? Verdadera. Recordemos que el agregado de pequeñas cantidades de impurezas mejoraba las características de conducción que tenía el silicio, que de por sí era un semiconductor intrínseco, ¿se acuerdan? Estudiamos en la primera parte cuando vimos el enlace metálico y lo recordamos ahora cuando vimos el grupo 14. Bien. Vamos a ver ahora este diagrama de Frost, que para verlo mejor lo voy a poner en grande. Voy a tener un vasito de agua, chicos. Tengo, pero está media fría. Vamos leyendo el enunciado. Ahí vengo. Bien, leamos. Tenemos el diagrama de Frost del nitrógeno, en rojo medio ácido, en azul medio básico. Y tenemos que indicar qué premisa es cierta o qué premisa es verdadera. Dice, el monóxido de nitrógeno dismuta en medio básico. Medio básico, la línea azul dije que lo iba a presentar. Dismuta en medio básico. Acá tenemos el monóxido de nitrógeno. ¿Está dismutando en ese diagrama de Frost? Medio básico. Es verdadero, así es, dismuta. Dismutar era reducirse y oxidarse a la vez, ¿sí? Pues aquí está, y dijimos que los que dismutaban estaban, gráficamente los podíamos identificar porque estaban en la cumbre, como de una montaña, o bien que si uníamos
la especie a la que dismuta y a la que se oxida mediante una línea, el que está dismutando, la que se reduce a la que se oxida, el que dismuta, se encuentra por encima de esa línea que los une. Por lo tanto, la primera es verdadera, enseguida le coloco cuando salga de modo de pantalla completa. Vamos con la siguiente. El nitrógeno en estado de oxidación -1 acá, es más estable en medio básico. A ver qué opinan. Acá tenemos el -1. El rojo es el medio ácido, el azul es el medio básico. Bien, es falso, porque es más estable en medio ácido. Está más abajo el compuesto que tiene estado de oxidación -1 en medio ácido que en medio básico. Esta es falsa. La primera es verdadera, la segunda falsa. El amoníaco, y esta es la hidracina, si mal no recuerdo su nombre, comproporcionan en medio básico. El amoníaco, y aquí creo que es la hidracina, comproporciona en medio básico. Si comproporciona, una especie oxidándose y otra reduciéndose, van hacia la misma especie. ¿Está comproporcionando el amoníaco y este otro compuesto en el diagrama en medio básico? Verdadero, ya me contestó acá Franco, ¿no? Verdadero. Sí, justamente están comproporcionando. Se encontraban entonces, a la especie a la cual comproporcionan se encontraba en el valle, decíamos, ¿sí? Acá estaría en el pico el amoníaco y esta otra especie. Esta sería verdadera, entonces teníamos verdadero, falso, verdadero. Y el último, el monóxido de nitrógeno es mejor agente oxidante en medio básico. Mejor agente oxidante. Tenemos que comparar el monóxido de nitrógeno. Si es agente oxidante, la reacción que tenemos que analizar para el monóxido de nitrógeno es su reducción. Entonces tendríamos que analizar la reducción. Miremos en este diagrama de Frost, las reacciones espontáneas en este diagrama, ¿qué pendiente tienen? ¿Positiva o negativa? A ver. Porque si en el parcial me dan un diagrama espejo, o sea, me dan la escala de del eje de las X al revés, cambia todo, es positiva, bien. En este diagrama, las reacciones espontáneas tienen pendiente positiva. ¿Que no? Me hace rico, ¿que no? Franco, sí, sí, así que sí. Entonces, el mejor agente oxidante es el monóxido de nitrógeno en medio básico. Miremos entonces el monóxido de nitrógeno, que se reduce, sería, porque queremos saber que es agente oxidante, entonces se oxida a otro, es agente oxidante, oxida a otro a costa de reducirse. Aquí está el monóxido de nitrógeno reduciéndose en medio básico a monóxido de dinitrógeno y también aquí en medio ácido a monóxido de dinitrógeno. Ambas reacciones son espontáneas. Para poder responder cuándo es mejor agente oxidante, tenemos que ver la reacción de las dos que son espontáneas efectivamente, cuál es más espontánea. Y para ello tenemos que analizar las pendientes. La pendiente positiva más empinada, o la mayor pendiente positiva, podríamos decir, entre las dos que estamos comparando, que son estas dos, me va a dar la reacción más espontánea. En otras palabras, la mayor pendiente positiva me indica el cambio de energía libre de Gibbs más grande, el delta de G más grande valor absoluto, o más negativo en la escala que estamos analizando. Por lo tanto, me daría la reacción más espontánea. El delta de G del monóxido de nitrógeno al monóxido de dinitrógeno, yo lo mido, es este pedacito que está acá. O sea, lo mido acá, y este pedacito que está acá es un pedacito acá. No sé si más o menos me logran ubicar con el puntero de mouse. Mientras que este es todo esto. Es bastante más grande. ¿Sí? Con lo cual entonces, este enunciado, ¿qué sería? Positivo. ¿Falso o verdadero? El último. Es falso. Bien, bien, es falso. Correcto, chicos. Bien. Vamos a salir del modo pantalla completa. Entonces, el primero era verdadero, el segundo era falso, este era verdadero y este era falso. ¿Estamos bien?
Verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, vamos bien. Y este era falso acá abajo. Vamos con el siguiente. Grupo 15. Seguimos con grupo 15. El fósforo blanco era la P de fósforo, subíndice 4. Es más reactivo que el dinitrógeno. Recordemos que había un ejercicio en el grupo 15 donde comparábamos el fósforo con el dinitrógeno. Es más reactivo que el dinitrógeno porque el fósforo tiene menos electronegatividad, porque el fósforo tiene menos energía de ionización, porque el enlace fósforo-fósforo es más inestable que el enlace nitrógeno-nitrógeno, o porque el enlace fósforo-fósforo es más fuerte que el enlace nitrógeno-nitrógeno. Para eso tenemos que recordar la estructura de Lewis y cómo se unían los átomos de fósforo en el fósforo blanco. A ver, fíjense eso en el seminario. El fósforo 4 tiene una estructura tetraédrica. ¿Y qué decíamos de esa estructura tetraédrica? Que formaba ese tetraedro y que tenía unos ángulos de 60 grados. ¿Se acuerdan? Y esos ángulos de 60 grados, ¿cómo eran? Por ser ángulos tan pequeños. ¿Estaba tensionado el fósforo o era una estructura bastante, no tensionada? Eran unos enlaces que se podían mantener tranquilamente. Los habíamos comparado expresamente a ambos. Me desaparece la pizarra. Ahí está. Ahí estarían viendo la pizarra. Teníamos un fósforo acá, aquí el otro y aquí el otro. Y este iría por aquí adelante. Estos ángulos eran de 60 grados, ¿recuerdan? Entonces eso los hacía que estables o inestables. Si comparábamos con la estructura del nitrógeno, que era el ejercicio que teníamos en el seminario expresamente. No, al revés, habíamos anotado que eran muy inestables, y por tal motivo el fósforo blanco estaba muy tensionado. Estos enlaces de 60 grados, como eran ángulos pequeños, hacía que los enlaces fósforo-fósforo estén muy tensionados, con lo cual era inestable el fósforo blanco, y de hecho eso lo hacía muy reactivo. La estructura en forma de tetraedro, con estos enlaces tan tensionados, lo hacía muy reactivo. En fósforo blanco, cuando pasaba fósforo rojo, recuerden que se rompía uno de estos enlaces y lo hizo, por eso era un poquito más estable el fósforo rojo que el fósforo blanco, pero en la naturaleza existía el fósforo como fósforo blanco. Mientras que el del nitrógeno, con su triple enlace, no reacciona prácticamente con nada, por eso casi siempre decimos que el nitrógeno, no casi siempre, por eso decimos que el nitrógeno es inerte. Y nosotros tenemos en el aire mayor proporción de nitrógeno, pero es inerte. Entonces, este enlace, esta estructura tetraédrica, como dijo Mayra, hace que los enlaces fósforo-fósforo sean inestables, porque están muy tensionados. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí la opción correcta? El fósforo blanco es más reactivo que el dinitrógeno, porque tiene menos electronegatividad, porque tiene menos energía de ionización,
porque el enlace fósforo-fósforo es más inestable o es más fuerte. A, B, C o D, opción correcta. C, así es. Aquí la opción correcta es la C. Bien. Ahí está. Ahí se pintó. Vamos con la siguiente. El potencial de reducción, hidrógeno sulfato, acá está mal la carga, hidrógeno sulfato, azufre 0, calculado en medio ácido, nos dan el diagrama de Latimer. A partir del diagrama de Latimer tenemos que calcular el potencial de reducción, desde el hidrógeno sulfato, donde el azufre está con estado de oxidación más 6, al azufre 0, ¿sí? Para helio vamos a hacer, ¿cómo calculábamos eso? Viendo un diagrama de Latimer. Calculábamos los potenciales multiplicado por la cantidad de electrones y luego dividíamos por el número de electrones totales de lo que queremos para lo cual queremos calcular el potencial. Nosotros queremos sacar el potencial donde el hidrógeno sulfato pasa de más 6 a 0. Para ello entonces tenemos los diferentes potenciales. Tenemos que hacer la cuenta. De más 6 a más 5 el potencial es menos 0,253 por 1, que es el número de electrones involucrados. Más de más 5 a más 4, 0,569 por 1, que es el número de moles de electrones involucrados. De más 4 a más 2 el potencial es 0,4 por 2 moles de electrones, porque pasamos de más 4 a más 2, así que se va multiplicado por 2. Y luego más 0,6 dividido también 2 moles de electrones, que es el potencial para pasar de más 2 a 0. Todo eso dividido en número total de moles de electrones, que es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos debería dar eso el cálculo. Sería, ya lo planteé. Ustedes vayan viendo el diagrama de Latimer. Sería entonces el potencial del hidrógeno sulfato a azufre 0 va a ser igual al potencial, vamos a ir anotando, de hidrógeno sulfato a la del tío, sulfato es este, por el número de moles de electrones, que es 1. Esto sería, lo voy a poner aquí, de más 6 a más 5, más el potencial, este era con carga menos 2, del azufre, cuando está con estado de oxidación, más 5, al sulfuroso, que es con más 4, por 1, que es el número de moles de electrones involucrados, de más 5 a más 4. Más, de más 4 a más 2, que es el potencial, y en más 2 está de esta forma, por 2, escúchame, me falta un espacio chiquito, por 2, más, esto sería de más 4 a más 2, y voy a continuar aquí abajo, me queda otra, el potencial, donde el azufre está con estado de oxidación, más 2, a azufre 0, entonces este sería de más 2 a 0. Bueno, me quedó bien, porque quería que me quede, porque no quiero seguir abajo porque me falta dividir. Bueno, lo voy a hacer acá pequeño, lo voy a escribir medio vertical. Improlijo, no me di cuenta, chicos. Y vamos a poner del E0, así, a azufre 0. Este es de más 2 a 0. De más 2 a 0. A ver cómo están viendo. No está viendo lo que está mostrando la profesora.
¿Ahí se está viendo? ¿Ahí se actualizó la pizarra, Mayra? No me di cuenta de controlando la pizarra. Sí, perdón, no se actualiza, no sé por qué algunos días se actualiza re bien, otros días no. Bien, entonces lo que les decía era el potencial de más 6 a más 5 multiplicado por 1, el potencial de más 4, de más 5 a más 4 multiplicado por 1, porque son los moles de electrones involucrados, el potencial de más 4 a más 2 por 2, porque allí de más 4 a más 2 son 2 moles de electrones involucrados, y el potencial de más 2 a 0 por 2, también porque de más 2 a 0 son 2 moles de electrones. Bien, todo esto dividido el número total de moles de electrones sería 1, 1, más 1, más 2, más 2, en total 6. Lo pongo de esta forma para que lo discriminemos, ¿sí? 1, 1, 2 y 2, 1, 1, 2 y 2. A ver, vemos cuánto nos da este cálculo. De reemplazar, voy actualizando la pizarra por las dudas, de reemplazar sería menos 0,253 por 1 más 0,569 por 1 más 0,4 por 2 más 0,6 por 2 sobre 6. A ver cuánto nos da esto. Más 0,386. Más 0,386 voltios. Bien, y que creo que si tenemos una opción así, aquí, ahí se actualizó, y sería la opción C, no, la opción B sería entonces la opción correcta. Bien, chicos. Bien, continuemos. Ejercicio 11. Grupo 16. Respecto de los oxácidos con estado de oxidación más 6, ¿cuáles premisas son verdaderas y cuáles falsas? Acá tenemos que indicar entonces verdadero o falso. Los oxoácidos con estado de oxidación 6 serían si voy mirando la tabla periódica, tengo con el oxígeno no, pero sería el sulfúrico, el seleniúrico, el teluriúrico, sí, ¿no? Con estado de oxidación más 6, sí. Serían esos ácidos. La fórmula que más conocemos es el ácido sulfúrico, hidrógeno subíndice 2, azufre, oxígeno 4. Reemplazando el azufre por el selenio y por el teluro sería la misma fórmula química y la misma estructura de Lewis, ¿sí? Ya la dibujamos enseguida. Entonces dice el ácido telúrico es débil porque no tiene ningún oxígeno no oxidrílico. El ácido selénico es el ácido más fuerte. Si el átomo central es muy electronegativo, polariza el enlace oxígeno-hidrógeno y el ácido es más fuerte. Si el catión del átomo central tiene un potencial iónico bajo, entonces el ácido es fuerte. Vamos a tener que hacer las estructuras de Lewis para responder esto. Si bien deben haber analizado la fuerza ácida en el seminario. A ver. Se me actualiza la pizarra. No, parece que se desconectó. Ahí estamos viendo la pizarra. Sí. A ver. Ahí está. Ahí estaríamos viendo la pizarra y vamos a hacer los ácidos. Dijimos que es el del sulfúrico,
el del selenio, el del teluro. ¿Sí? En esta estructura de Lewis, el azufre se une a los oxígenos, y a partir de allí, el oxígeno al hidrógeno, ahí estaríamos con las estructuras de Lewis. Entonces el primer enunciado dice, el ácido telúrico es débil porque no tiene ningún oxígeno no oxidrílico. Los oxígenos oxidrílicos son estos, ¿sí? Como tienen todos, en realidad. Y como estábamos analizando los ácidos, los oxoácidos, para analizar en realidad la fuerza del enlace, la fuerza ácida de los oxoácidos, teníamos que analizar cómo se liberaba el hidrógeno. ¿Y qué teníamos en cuenta para analizar cómo se liberaba el hidrógeno? Este está con estado de oxidación más 6 y más 6. Teníamos en cuenta el potencial iónico, ¿sí? Potencial iónico va a ser la carga sobre el radio. A medida que vamos descendiendo en el grupo, el radio es mayor, con lo cual a medida que descendemos en el grupo, si tenemos azufre, selenio y teluro, el radio aumenta, por lo tanto, el potencial iónico disminuye a medida que descendemos en el grupo. Y aquí, a mayor potencial iónico, ¿qué es lo que decíamos? Aumenta la atracción entre el no metal y el oxígeno, lo que a su vez implicaba que se debilite el enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno se liberaba más fácilmente, lo que implicaba que era más ácido, ¿no? Entonces, ¿quién de los tres tiene el mayor potencial iónico? ¿Y quién de los tres ácidos que estamos aquí comparando va a ser el más fuerte? O el más ácido. Para poder responder esto respecto del teluro. El ácido telúrico es débil porque no tiene ningún oxígeno no oxidrílico. Todos los oxígenos, en realidad todos son los oxidrílicos. Si analizamos aquí la fuerza ácida, dijimos que a mayor potencial iónico, mayor atracción hacia el oxígeno, por lo tanto se divide el enlace oxígeno-hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno se libera más fácilmente. ¿Cómo varía la fuerza ácida en el grupo? ¿Dónde están los ácidos más fuertes? ¿Arriba o abajo? Para los ácidos con estado para los oxoácidos con estado de oxidación más 6. Arriba, bien. Variaba en forma proporcional, el ácido sulfúrico es el más fuerte. Varía en forma proporcional o directa con el potencial iónico. Atraemos más al oxígeno, por lo tanto debilitamos más el enlace oxígeno-hidrógeno, el hidrógeno se libera más fácilmente. Los más ácidos están arriba y los más débiles están abajo. La primera proposición entonces, ¿es verdadera o falsa? ¿Es el teluro, el ácido del telurio, el teluro, el más débil?
Sí, así es el más débil. Bien, Brenda. Pues aquí ponemos verdadero. El ácido selénico, ya podemos ir respondiendo, si yo ya me quedo acá en el PowerPoint. ¿El ácido selénico es el más fuerte? No, no es el más fuerte, esta es falsa. Si el átomo central es muy electronegativo, polariza el enlace oxígeno-hidrógeno y el ácido es más fuerte. Esta sería verdadera, ¿sí? Y si el catión, porque fíjense que hacia arriba en el grupo están los más electronegativos si tenemos en cuenta la variación de la electronegatividad, ¿sí? Es como que en forma indirecta no nos habla de acá de potencial iónico, pero en forma indirecta, si nosotros razonamos cómo varía la electronegatividad, en el grupo hacia arriba están los átomos más electronegativos y hacia arriba está el ácido más fuerte. Esta sería verdadera. Y si el catión del átomo central tiene un potencial iónico bajo, entonces el ácido es fuerte. Esta sería falsa, porque dijimos que varía en forma directa con el potencial iónico. A mayor potencial iónico, más fuerte es el ácido para los oxoácidos. ¿Sí, chicos? Entonces, nos quedaría la última, falsa. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Voy con el siguiente. Grupo 17. Bien, gracias Franco por responder. Diga si es verdadero o falso. El flúor solo tiene estado de oxidación, bien Brenda, gracias. Solo tiene estado de oxidación -1, el poder reductor de los hidrácidos de este grupo aumenta hacia arriba, la acidez de los hidrácidos aumenta hacia abajo, el ácido perclórico es más fuerte que el ácido clórico. Veamos. Para la primera no necesitamos hacer ningún esquemita, para la segunda vamos a dibujar los hidrácidos en el orden del grupo para razonarlos. Para la primera, el flúor tenía solamente estado de oxidación -1, grupo 17. Sí, la primera es verdadera, así es. Acá el poder reductor de los hidrácidos de este grupo aumenta hacia arriba. Vamos a hacer, si les parece, que les ayude a visualizar mejor. Ahí está la pizarra en negro. Ahora deberían estar viendo la pizarra escrita. Vamos a ver si nos ayuda a visualizar mejor. Vamos a escribir la fórmula de los hidrácidos. Cloro, bromo, yodo. En el hidrácido el cloro está como cloruro, bromuro y yoduro. ¿Sí? Y dice que el poder reductor aumenta hacia arriba. El poder reductor, en otras palabras, nos está hablando de la reacción. Está tildada, acá me dice lo que estoy compartiendo. A ver ahí. Ahí está. En otras palabras, el poder reductor de los hidrácidos aumenta hacia arriba. Me está diciendo, cuando habla del poder reductor, la capacidad para reducir a otro a costa de oxidarse. ¿Quién se va a oxidar o cómo se van a oxidar los hidrácidos? Lo voy a escribir en forma genérica. Cloruro, bromuro, yoduro. Se va a oxidar, va a formar el halógeno correspondiente y va a perder 2 electrones. Esa sería la reacción de oxidación del hidrácido. A modo de ejemplo, 2 cloruros forman el elemento en estado, la sustancia en estado elemental, y pierde 2 electrones, ¿sí? Esta reacción, que la repetiríamos para 2 bromuros que me dan bromo molecular y 2 yoduros que me dan yodo molecular, me está hablando en otras palabras este punto de la tendencia a que se produzca esta reacción.
Si el poder reductor de los hidrácidos aumenta hacia arriba, quiere decir que la reacción del cloro, las hagamos a todas si quieren, quiere decir que hay más tendencia para que ocurra la primera reacción que la última. ¿Y cómo analizamos esto? Esto quizás que nos ayude a ver el razonamiento que pueden haber hecho en el laboratorio de halógenos también. ¿Sí? En otras palabras estamos pensando, ¿quién de los tres, quién libera más fácilmente, o analicemos los extremos, quién libera más fácilmente ese hidrógeno, quién pierde más fácilmente ese hidrógeno, ¿quién pierde más fácilmente el electrón, cuando digo el electrón, este electrón, ¿quién pierde más fácilmente el electrón para poder formar el halógeno molécula biatómica? ¿Quién se oxida más fácilmente perdiendo el electrón para poder formar el halógeno y a costa de oxidarse reduce a otro? ¿Para quién será más fácil perder el electrón? Analicemos los extremos, el cloro o el yodo, o el cloruro o el yoduro. Para tenerlo en cuenta, ustedes pueden considerar la fuerza con la que atrae el núcleo a ese electrón periférico. Lo podemos razonar con afinidad electrónica, si quieren. La afinidad electrónica es la tendencia a retener electrones externos. ¿Quién retiene más fácilmente ese electrón externo? La capacidad para retener ese electrón externo me la da la carga del núcleo y el tamaño del átomo. O sea, la atracción es una atracción electrostática entre el núcleo que es positivo y el electrón que es negativo. Ahora, eso estaba dada por la ley de Coulomb. Propiedades periódicas estamos repasando, con esto, para poder razonarlo. Entonces, ¿qué núcleo va a atraer, teniendo en cuenta el tamaño de estos átomos, o de estos iones en todo caso, qué núcleo va a atraer con más fuerza al electrón? El cloro, bien, atrae con más fuerza al electrón. Por lo tanto, para el cloro, como lo atrae con más fuerza, es más difícil que se oxide el cloro a que se oxide el yodo. Y si el yodo es el que tiene más tendencia a perder ese electrón, si el yoduro sería, se oxida más fácilmente, va a ser el que tenga mayor poder reductor. ¿Sí? Porque pierde ese electrón con más facilidad, cuando lo pierde se oxida y a costa de eso reduce a otro. Entonces, el poder reductor de los hidrácidos de grupo aumenta hacia arriba, sería falsa, ¿no? Aumenta hacia abajo. ¿Bien, chicos? Es falso, sí. Después dice, la acidez de los hidrácidos aumenta hacia abajo. La acidez de los hidrácidos aumenta hacia abajo. Vamos a mirar nuevamente la pizarra. Cuando analizamos aquí la acidez, recordemos, analizamos la tendencia a perder el ion hidrógeno, la tendencia a liberar el ion hidrógeno. Tenemos aquí en un grupo, también lo analizamos con el potencial iónico. En este caso, el potencial iónico sería un potencial iónico negativo, el del cloruro, el bromuro, el yoduro. Y el potencial iónico, que es carga sobre el radio, va a ser mayor para los elementos que están arriba del grupo. ¿No? ¿Estáis bien? A ver. Sí, porque el numerador es el mismo y el denominador es más pequeño.
Entonces, cuando tenemos los ácidos binarios, que serían los hidrácidos, el que tenga mayor potencial iónico, en este caso es un potencial iónico negativo, va a atraer con más fuerza al hidrógeno que es positivo. Como lo atrae más fácilmente, lo libera menos, y como lo libera menos, es menos ácido. Por lo tanto, la fuerza ácida para los ácidos binarios varía al revés que lo que varía la fuerza ácida para los ácidos ternarios u oxoácidos. ¿Sí? Aquí, en los ácidos binarios, varía en forma inversamente proporcional, sí, ya la actualizo, varía en forma inversamente proporcional a la variación del potencial iónico. Los más ácidos, los que liberan más fácilmente el hidrógeno, están abajo, porque el potencial iónico es menor, la carga es la misma y el radio iónico es más grande. Entonces el cociente potencial iónico se hace más chico, se atrae más débilmente al ion hidrógeno, y por lo tanto lo libera más fácilmente, más ácido. ¿Sí? Con lo cual, la opción C, que dice la acidez de los hidrácidos aumenta hacia abajo, ¿qué sería? ¿Verdadera o falsa? Sería verdadera, bien. El punto D, el ácido perclórico es más fuerte que el ácido clórico. Y para ello tenemos que analizar su estructura de Lewis, su potencial. El perclórico, estoy en la pizarra, ya la actualizo, y el clórico. Está actualizada la pizarra. Ahí tenemos la pizarra. Si hacemos la estructura de Lewis, chicos, tendríamos al hidrógeno unido al oxígeno y a través del oxígeno al cloro. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que ser así para el perclórico. Y en el clórico tendría que ser... Son 3 oxígenos. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que ser así. Tendría que ser así. El clórico. Analizamos el potencial iónico. Bien. Perdón, chicos, el ruido de fondo. Tendríamos que analizar el potencial iónico, entonces, para el perclórico sería más 5 sobre el radio del cloro más 5, y para el clórico sería más 3 sobre el radio del cloro más 3. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál sería el potencial iónico más grande? El más grande sería el que tiene la carga más grande, el del más 5 sobre el radio, porque el radio sería más pequeño y la carga más grande, sería así. Por lo tanto, como la fuerza del ácido ternario varía en forma directa al potencial iónico, quien va a retener más al oxígeno va a ser el cloro más 5, que está en el perclórico, al cloro más 3, que está en el clórico. Por lo tanto, va a debilitar más el enlace oxígeno-hidrógeno y va a liberar el hidrógeno más fácilmente, el ácido perclórico, que el ácido clórico. ¿Está bien, chicos? Bien. Entonces esta última sería verdadera. Si vamos a estar arriba, así que ya termino, ya seguí. Bien.
Entonces, seguimos así, vamos con el 12. Comenzamos y entramos, se está compartiendo mal. Entramos al grupo, a los elementales de transición, o los elementos de transición, y vamos a ver, también tenemos que indicar si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. Puede emplearse, dice que los elementales de transición pueden emplearse en catálisis heterogéneas, produciendo un aumento de la superficie de contacto. Esto es teoría y propiedades de los elementos de transición, que lo tienen bastante fresquito estos días. Pueden emplearse en catálisis heterogénea, por lo general se utilizan, son catalizadores heterogéneos los elementos de transición. Es verdadera, sí, esta es verdadera, bien. Luego, dentro de las propiedades, la deben haber visto en la primera parte, cuando hablamos de, como tienen orbitales D, tienen muchos, quieren sectores para poder formar diferentes enlaces, y a partir de allí entonces se utilizan como catalizadores heterogéneos, porque permiten formar, ¿te acuerdan algo de cinética química? Y la gráfica que hacíamos de una reacción química, el compuesto de transición, que formaba tenía menor energía de activación, y por eso se podían ser catalizadores, ¿sí? Hacia el centro del periodo hay multiplicidad en los estados de oxidación. Vamos a mirar la tabla. Allí basta con que miremos la tabla periódica y miremos los estados de oxidación para poder responderla. Ahora tengo yo mi imagen de la tabla periódica. Mejor, no, la imagen esta que conseguí no tiene. Fíjense los elementos que dentro del grupo de los de transición, los que están al medio y los que están en el centro. ¿Hay multiplicidad en los estados de oxidación de los elementos que están en el medio de los elementos de transición? Sí, hay multiplicidad. Fíjense que, por ejemplo, en los extremos tenemos el escandio, que tiene un solo estado de oxidación, y en el mismo periodo tenemos el manganeso, que tiene muchos estados de oxidación, el cromo también. En la segunda serie de transición tenemos el itrio, que tiene un solo estado de oxidación, y en el centro tenemos el rutenio, que tiene varios, y el rodio también tiene varios, ¿sí? Esta sería verdadera. El punto C, el poder reductor disminuye a lo largo de toda la primera serie de transición. Se hacen menos reductores, menor tendencia a perder los electrones. Eso lo podemos razonar con una propiedad periódica también. Ya sería falsa. Sí, así es, Brenda. Y la última, tiene la capacidad de formar compuestos coloreados. Eso también lo deben haber visto con alguna de las propiedades. ¿Qué decía respecto de los colores de los elementos de transición? En sus diferentes estados de oxidación. ¿Formaban compuestos coloreados? Bien, sí. Así que esta también sería verdadera. Bien, pasemos a la siguiente, que me interesa que analicemos a este Frost. Después creo que ya viene en laboratorios. Sí, después ya viene el laboratorio. Que lo vamos a hacer rapidito nomás. Punto 13, aquí terminan los ejercicios de seminario, podríamos decirse, y van los de laboratorio. Dado el siguiente diagrama de Frost, para la primera serie de transición, el diagrama lo tengo en la siguiente imagen yo.
Seleccione de los siguientes enunciados los que sean incorrectos, el incorrecto. Y bueno, tenemos que entonces, podemos ir analizando acá verdadero o falso, y lo que necesitamos es buscar los que son falsos para seleccionar la opción correcta, que acá me quedó mal, que sería la C. Y esta sería la D. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, lo voy a poner en grande, para que veamos bien el diagrama de Frost. El cobre más 1 desproporciona a cobre metálico o a cobre más 2. Busquemos en este diagrama el cobre más 1. El cobre más 1. Desproporciona, dice, ¿no? Sí, desproporciona. Desproporciona, dice. Cobre más 1, acá está el cobre más 2, y acá está el cobre 0. Estamos en un estado, en un diagrama, número de oxidación creciente. El cobre más 1 desproporciona a cobre más 2 y a cobre 0. Mirando allí el diagrama, está en esta parte. Sería falso. Bien, sería falsa. Vamos a ir anotando. La primera entonces es falsa. La segunda dice, la oxidación de hierro más 2 a hierro más 3 es espontánea. De hierro más 2, acá tenemos el hierro más 2 a hierro más 3. Tenemos un diagrama donde el eje de las X va en el sentido de la oxidación. Entonces, la oxidación de hierro más 2 a hierro más 3, ¿es espontánea? Para analizarlo, podemos mirar la reacción. Los reactivos serían el hierro más 2. El producto sería el hierro más 3. Para analizar si la reacción es espontánea o no, de hierro más 2 a hierro más 3, analicemos su energía libre de Gibbs, que para saber de la reacción química es el final menos el inicial. El inicial estaría próximo al 0, fíjense, y el final estaría un poquito más arriba de 0. O sea, cuando yo haga la diferencia, vamos a restar el del hierro más 3 menos el del hierro más 2. Más grande es el del hierro más 3. Por lo tanto, cuando hagamos ese delta de energía libre de Gibbs, que es lo que leemos en el eje de las Y, esa energía libre de Gibbs, ¿cómo nos va a dar? ¿Mayor que 0 o menor que 0? ¿De reacción espontánea o no espontánea? La reacción no sería espontánea, sino al revés. Cuando yo les digo la reacción que es espontánea, es la reacción de reducción. ¿Cómo era el enunciado ya titulado yo? No, la oxidación me pregunta aquí. Fíjense, pasar de hierro más 3 a hierro más 2, si quieren podemos leer sería al revés, Brenda, te explico ahora por qué. Yo se los dije de esa forma para que no se confundan con lo que en realidad decimos directamente siempre. Las pendientes positivas, yo digo siempre, ahora me estoy dando cuenta de que quizás eso no es tan claro dicho así, las pendientes positivas, yo les digo, son espontáneas. En este diagrama las pendientes positivas son espontáneas, pero ¿en qué sentido de la reacción? En los sentidos de las reducciones, no de las oxidaciones. En este diagrama, las reducciones con pendiente positiva son las que son espontáneas. Fíjate, Brenda, y todo el resto. Si yo lo hago numéricamente, y eso lo pueden aplicar al parcial, cuando queremos saber si una reacción es espontánea, hacemos el delta de energía libre de Gibbs. Lo que nosotros veníamos razonando siempre era si era mejor agente oxidante o mejor agente reductor, de esa forma lo analizábamos. Y entonces analizábamos en forma global las reacciones. Pero miremos esta reacción en particular. La del hierro más 2 tiene, supongamos, este es menos 0,1, menos 0,2, si querés. ¿Sí? Este sería mi estado inicial. ¿A dónde está el hierro más? Ahí está, es mi estado inicial. El hierro más 2 es este puntito donde está el puntero del mouse. El hierro más 3 está levemente por encima del 0. Si querés, más 0,2. Ese sería mi estado final, el producto. Yo quiero pasar de hierro más 2 a hierro más 3.
El delta de G, el cambio de energía libre de esa reacción va a ser la energía libre de Gibbs correspondiente al hierro con estado de oxidación más 3, menos la energía libre de Gibbs del hierro correspondiente a su estado de oxidación más 2. Si leemos esta gráfica, la del más 3 es más 0,2, menos la del hierro más 2, que es menos 0,2. Entonces, más 0,2 menos con menos, se me hace más, bien. Ahí te estoy leyendo, Brenda. Menos con menos se me hace más. Entonces me quedaría más 0,4, ese cambio de energía libre de Gibbs. Y esa reacción en ese sentido, en el sentido de la oxidación, no sería espontánea porque el delta de G me daría positivo. Sería espontánea en el sentido de la reducción. Cuando yo paso de hierro más 3, bueno, si no es espontánea en un sentido, es espontánea en el otro. Cuando yo paso de hierro más 3 a hierro más 2, mi estado final es el 0,2, sería, supongamos, el menos 0,2 que venimos diciendo, menos el inicial, que es 0,2 positivo, menos 0,2 menos 0,2, me da menos 0,4, delta de G negativo, reacción espontánea. Les aclaro de esa forma porque lo venimos analizando como poder oxidante, poder reductor, quizás que no con estas palabras, es el mismo razonamiento que hicimos, pero hace falta ver en qué sentido vamos, en uno o en otro, porque en un sentido es espontáneo y en el otro no es espontáneo. ¿Sí? Entonces, esta reacción, este sería falso también. Estado de oxidación más estable para el vanadio es el más 3. Bueno, Brenda, me alegro que haya quedado más claro. El estado de oxidación más estable para el vanadio es el más 3. ¿Qué opinan? Allí está el diagrama. ¿Será verdadera o falsa? Verdadero. Bien, verdadera. Y ya la anotamos enseguida. Ahora no puedo salir. Esta es verdadera. Y la última, el cromo más 3 desproporciona a cromo más 2 y a cromato sería este. El cromo más 3, acá está, desproporciona, dice. Ay, cómo me olvido de lo que leo. Desproporciona, sí, a cromo más 2 y al cromato. Acá está el cromo más 3, aquí está el cromo más 2, y acá está. Y la especie, otra especie no está. ¿No? La del cromo no está. A ver. El del manganeso. Bueno, tendría que estar... ¿en qué estado de oxidación acá sería? Oxígeno es menos 2, el cromo sería aquí. ¿Está mal esto? Cromo más 2. Para que me queden 2 negativas, son las 2 negativas del oxígeno. Y el cromo, si está con más 4, menos 2, menos 2. No, acá no sé, me parece que esto está mal escrito, a ver si lo copié mal. Ah, sí, lo copié mal yo. Lo tienen, creo que bien ustedes, yo lo copié mal. Acá en el PowerPoint lo puse mal. Me falta el subíndice 4. Ahora sí. Ahí sí era. El dicromato. No, el cromato. Lo dije bien, pero estaba mal escrito. Ahora sí, miremos el diagrama, perdón. Entonces dice que el cromo más 3 desproporciona a cromo más 2 y al cromato. Está desproporcionando el cromo más 3 ahí. Fíjense, acá está el cromo más 3, cromo más 2 y cromato. Cromo más 3, cromo más 2 y cromato. Falso. Así es falsa. Esta sería falsa. Entonces, ¿cuáles son las falsas? Acá me pide que enunciemos los incorrectos. 1, A, B, a 2, 3 y 4. Acá decía yo le cambié el... Yo cuando lo tipié no me fijé las opciones. Y le cambié el A, B y C. Ahora lo pongo bien. Ahí está. 1, 2 y 4 son espontáneas.
son incorrectas, y acá no hay ninguna opción. 1, 2 y 4. Y acá como lo tengo yo resuelto. Que 2 y 4 son falsas. El cobre más 1 desproporciona a cobre metálico y a cobre más 2. Esa la tengo como si sería verdadera, pero a ver. Cobre más 1 desproporciona. No, para mí están mal las opciones, chicos, acá. Sí, para mí están mal las opciones y está bien como lo hemos resuelto. ¿Sí? No me di cuenta de eso cuando estaba realizando el ejercicio. Pero está bien razonado lo que hemos razonado, así que tenía un error acá las opciones. ¿Sí? Sería entonces 1, 2 y 4 las incorrectas. 1, 2 y 4 las incorrectas. A ver, voy a mirar por si estoy razonando yo mal. No, no puede desproporcionar. Está con proporciona, pero no desproporciona el cobre más 1. No, están mal las opciones aquí, chicos. Bien, con eso terminaríamos los elementos de, o sea que nuestro razonamiento aquí está bien, ¿sí? Estas opciones evidentemente están mal escritas. No me di cuenta si no les ponía las opciones corregidas correctamente. Vamos a ver, a hacer rap, son las 10 y 4. En 6 minutos, digo yo, terminamos el laboratorio, ¿sí? Son los puntos que quedan, que son 4, son de laboratorio. De las ecuaciones, así que tengan a mano los informes de laboratorio. De las ecuaciones químicas en las experiencias observadas en el video sobre anfoterismo, señale la opción incorrecta. El óxido de zinc con el ácido clorhídrico da cloruro de zinc y agua. El óxido de zinc con el hidróxido de sodio y agua da el zincato. El óxido de calcio con el ácido clorhídrico da cloruro de calcio y agua. El óxido de calcio con el hidróxido de sodio da el hidróxido de calcio y el óxido de sodio. ¿Cuál sería la incorrecta? Fíjense que estamos haciendo analizar los óxidos de un elemento de transición. Este es el... Es que ustedes no han hecho el laboratorio de elementos de transición, ¿no? Esto no lo hagamos, chicos. No la hagamos porque esto lo veían en el laboratorio de elementos de transición que no hicieron este año, este es el parcial del año pasado. Pero aquí la incorrecta sería esta, les explico, pero ya pasamos a la otra. Tampoco me acordé cuando preparé esto que no habían hecho el laboratorio de transición, cuando lo revisé, ¿va? El que sería incorrecto sería esta, porque estamos comparando los óxidos de un elemento de transición que es el zinc, cuya propiedad es el anfoterismo, una de sus propiedades es el anfoterismo, con el óxido de un elemento del grupo 2. El anfótero reacciona con un ácido y con una base. El óxido básico, el óxido del elemento de transición reacciona con un ácido y una base porque es anfótero, mientras que el óxido del grupo 2, que no es anfótero, solamente va a reaccionar como un ácido porque es un óxido básico, ¿sí? Así que la incorrecta sería esta, donde estamos suponiendo que también reacciona el óxido del elemento del grupo 2 con una base, ¿sí? Con un hidróxido. Esta sería la incorrecta, pero no hicieron esa experiencia en el laboratorio. Esta sí la hicieron. En el TPL de los grupos 1, 2 y 13 se midieron los pH del sulfato de sodio, sulfato de magnesio y sulfato de aluminio, y pudo concluir que los sulfatos de magnesio y aluminio dan pH menor que 7 porque los cationes magnesio y aluminio hidrolizan. El pH del sulfato de sodio es 7. Tenemos que seleccionar la incorrecta acá, ¿no? El pH del sulfato de sodio es 7 porque el catión sodio no hidroliza. El catión sodio no hidroliza porque tiene alto potencial iónico. Las sales con cationes pequeños y cargados hidrolizan. ¿Cuál sería la incorrecta aquí? ¿Hicieron esta experiencia en el laboratorio, chicos? ¿Sí, no? Vale, vieron el video en todo caso cuando se comparan estas sales, se plantea la hidrólisis de estas sales y se mide el pH. Hay una que da pH 7. Como estábamos comparando grupo 1, 2 y 13, tenemos acá los sulfatos. Los sulfatos no van a hidrolizar, y lo que analizamos, por lo tanto, son las hidrólisis de los cationes. Y el catión que viene de una base, analizábamos si venía de una base fuerte, el catión no hidroliza, y si viene de una base débil, sí hidroliza. Y también tenía que ver, obviamente, con el potencial iónico, ¿no?
Entonces aquí, ¿quiénes hidrolizaban? ¿Se acuerdan qué sales, cuando plantearon ustedes tenían que escribir las ecuaciones? ¿Se acuerdan cuáles hidrolizaban? Bueno, les recuerdo, después revisen los informes de laboratorio. Hidrolizaba el del magnesio, no recuerda. Bien, tienen que estudiar los laboratorios, tenerlos a mano, por lo menos leídos, para saber dónde buscar para el parcial. Se medían los pHs. Ustedes habían tenido que escribir las reacciones químicas correspondientes a las hidrólisis para fundamentar esos pHs. Hidrólisis, el concepto de hidrólisis lo teníamos de química 1. Cuando se medían los pHs, la del sulfato de magnesio y el sulfato de aluminio daban pHs menores que 7, esas sales. Mientras que la del sulfato de sodio daba un pH de 7 o próximo a 7. Entonces, a ver, y tenemos que seleccionar la opción incorrecta. El motivo por el cual el sulfato de aluminio y el sulfato de magnesio daban pHs menores que 7 era porque el catión magnesio y el catión de aluminio hidrolizaban, es decir, que reaccionaban con el agua, tomaban una molécula de agua y liberaban iones hidrógeno. Por lo tanto, esas soluciones, o las soluciones de estas sales, se hacían levemente ácidas. Mientras más iones hidrógenos liberaba, más ácida se hacía la sal, menor era el pH. Era un pH casi próximo a 7 para el magnesio, menor que 7, pero un pH de 5 para el magnesio, y un pH más bajo, de 4 o de 3 para el sulfato de aluminio, porque el sulfato de aluminio hidroliza más que el del magnesio. Entonces, los sulfatos de magnesio y aluminio dan pH menor que 7 porque los cationes magnesio y aluminio hidrolizan, esa es correcta. El pH del sulfato de sodio es 7 porque el catión sodio no hidroliza, también es correcta, porque el sodio viene de una base fuerte, por eso no hidroliza. El catión sodio no hidroliza porque tiene alto potencial iónico, esta es incorrecta, porque el elevado potencial iónico está relacionado con la hidrólisis justamente. Y quien tiene mayor potencial iónico aquí es el catión de aluminio, que hidroliza. Y las sales con cationes pequeños y cargados hidrolizan, eso es correcto, el magnesio y el aluminio son más pequeños que el sodio y tienen mayor carga y justamente son los que hidrolizan, con lo cual esta es correcta y la incorrecta sería aquí la C. ¿Sí? Así les van a evaluar el laboratorio, ¿no? Así que tengan en cuenta la parte conceptual. En el laboratorio obtuvo ácido bórico y probó algunas propiedades. Pudo concluir que, y acá entiendo que hay que marcar la verdaderas o falso, la correcta. El ácido bórico es un polvo blanco, poco soluble en agua fría, pero soluble en agua caliente. Esto es, si vieron el video de ácido bórico, de la obtención, cuando se obtenían los cristales, después se los hacía, se ponía ese vaso de precipitado bajo el caño, y de allí comenzaban a aparecer los cristales de ácido bórico, que es poco soluble en agua fría y soluble en agua caliente, con lo cual esta es verdadera. ¿Sí? Al quemar ácido bórico disuelto en alcohol de una llama de color verde, propiedades de los boratos. ¿Se acuerdan eso? Eso se tienen que acordar. El color de la llama. Bueno, se las voy a ir recordando porque para que tengan presente era verde, sí era verde, así es Brenda. El pH medio de una disolución del ácido bórico era fuertemente ácido. Esta era falsa, no era fuertemente ácido, era débilmente ácido. Y el ácido bórico es un ácido de Lewis. Esta sería verdadera, ¿sí? Porque el boro en realidad es quien permite que sea un ácido de Lewis, el ácido bórico. Esta era verdadera. Bien, vamos a la última o penúltima. Penúltima. Sí. El laboratorio del grupo 14, 15 y 16. En el laboratorio se verificaron algunas de las propiedades, indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. El ácido ortofosfórico posee menos fuerza ácida que el ácido nítrico debido a que poseen igual estado de oxidación. ¿El ácido fosfórico era más débil o más fuerte que el nítrico?
Eso también lo estudiaron en el grupo 15. En ese laboratorio comparaban la fuerza del ácido nítrico, del sulfúrico y del fosfórico. ¿Cuál era más fuerte de los tres? El nítrico, o sea que esta es falsa. Bien. A ver, no, el ácido ortofosfórico posee menos fuerza ácida, sí, que el ácido nítrico debido a que poseen igual estado de oxidación, sí, posee menos fuerza ácida. El estado de oxidación es el mismo, pero no tiene que ver con el estado de oxidación. ¿Por qué lo tengo ya como que es falso? Es el mismo estado de oxidación, pero lo que fundamenta es el potencial iónico. Creo que por el fundamento la tengo a esta como falsa, ¿sí? Es menos fuerte el ácido ortofosfórico que el ácido nítrico, ambos tienen carga más 5, el radio del fósforo es mayor que el del nítrico, su potencial iónico es menor, por lo tanto, atrae más débilmente al oxígeno y el enlace oxígeno-hidrógeno es más fuerte, por eso se libera más débilmente el hidrógeno del ácido ortofosfórico, por eso el ortofosfórico es más débil, sería ese el razonamiento y por ese motivo es falso. La conductividad del ácido nítrico es mayor que la conductividad del ácido fosfórico, debido a que se disocia totalmente en sus iones. Cuando se medían las conductividades, la conductividad se fundamenta por, tienen que haber tenido un video de conductividades, por la carga del ion, por el número de iones en solución y por la movilidad de los iones. El ácido nítrico se disocia completamente en ion hidrógeno y en ion nitrato. No queda nada formando ácido nítrico molécula completa. Mientras que el ácido fosfórico se disociaba parcialmente, con lo cual hay pocos iones en solución. Los iones son los responsables de la corriente eléctrica. En el ácido fosfórico no solo hay pocos iones, sino que además los iones son bastante más pesados porque la molécula es más grande. Por lo tanto, tiene menos movilidad porque es más pesado. Entonces, por lo tanto es menos conductor, ¿sí? Esta sería verdadera, entonces. La conductividad del fosfórico es mayor que la del nítrico debido a sus 3 etapas de disociación, como la anterior era verdadera, la que acabo de leer es falsa, y el ácido nítrico es un electrolito fuerte que se disocia totalmente, aportando iones de gran tamaño al medio, lo cual favorece la conductividad eléctrica. Los iones de gran tamaño, eso es concepto, digamos, de conductividad, no favorecen la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se ve favorecida por iones pequeños de menor tamaño porque se mueven más fácilmente. Por ese motivo esta es falsa. ¿Sí? Bien, espero que les queden claro. Vamos con la última, esta tienen que tener fresquita esta semana. La experiencia donde se forman los haluros de plata del laboratorio de halógenos. En el laboratorio de halógenos se tuvo una experiencia para identificar los haluros, señale cuáles premisas son falsas y cuáles verdaderas. Al producir la reacción de las sales con nitrato de plata se formaron haluros de plata solubles. ¿Eran solubles los haluros que se formaban? Calculo que estas se acuerdan, chicos. Me estuvieron ayer tuve en consulta y no eran solubles. Bien, Mayra. Esta es falsa, entonces. ¿Es posible identificar el ion halogenuro presente en la solución de la sal por el color del precipitado? ¿Ustedes observaban diferencia de colores en los precipitados? Sí, esta es verdadera. Bien. El orden de solubilidad creciente, o sea, del menos soluble al más soluble. De donde había más precipitado, donde había menos precipitado. De los haluros formados es el menos soluble el yoduro de plata, luego el bromuro y el más soluble de los 3 el cloruro de plata. Este sería falso, creo que puso acá Mayra de AC, pusiste falso. Esta sería, este era el orden creciente de solubilidad, chico, el que está acá, esta sería verdadera. El menos soluble era el yoduro, donde había más precipitado. Luego el bromuro y luego el cloruro, y lo fundamentaban por los KPS. No sé si, creo que el falso lo pusiste por esta, pero esta sería verdadera, ¿no? El KPS, si lo tenían que ustedes que fundamentar por el KPS, y el KPS del cloruro era el más alto, podríamos decir, era del orden de 10 a la menos 10, y el KPS del yoduro era del orden de 10 a la menos 17.
Así que esa es verdadera, ¿sí? Era una de las preguntas del cuestionario. Por último, ¿puede justificar que la solubilidad disminuya de izquierda a derecha? Aquí, cuando dice de izquierda a derecha, entiendo que se está refiriendo al video, donde ven la experiencia, donde están puestos estos al revés. A la izquierda está el cloruro, luego está el bromuro, y al último está el yoduro. Por eso dice de izquierda a derecha. Disminuya por el aumento del carácter covalente del enlace de las sales, y este fundamento lo vimos en halógenos. Y sí, efectivamente, a medida que aumenta el carácter covalente, y el carácter covalente lo analizábamos por la polarizabilidad, en este caso teníamos el mismo catión, pero el anión más polarizable era el yoduro, porque era el más grande, ¿sí? Tenía mayor cantidad de electrones, por lo tanto su mayor tamaño hace que esa nube electrónica sea más fácilmente deformable, por lo tanto el anión es más polarizable, mayor polarizabilidad del anión, más covalente es la sal, en este caso, y mientras más covalente es, menos soluble es. Habíamos fundamentado justamente las solubilidades de los haluros en el seminario de halógenos mediante el carácter covalente. Así que esta es verdadera. Yo sé que está mezclada laboratorio con seminario. Bien, chicos, hasta aquí llega lo que les preparé. Este es el parcial del año pasado, uno de los parciales que tomaron el año pasado. No sé si alguno es recursante y ya lo hizo, si sirvió o no, pero creo que por lo menos sirve para saber cómo puede llegar a ser el examen y cómo tienen ustedes que responder, siendo que es un parcial a carpeta abierta, ¿sí? Viste, fíjense que hay muchas cosas que son conceptuales y que a veces, sí les subo el power, chicos. Pero dice, perdón, yo se los pasé, ¿por qué no me dijeron? Yo se los pasé al principio, chicos. Yo, tranquila, ya se los vuelvo a pasar, pero acá se los pasé al principio. Vos, Fabricio, no estabas conectado al principio. Ahí se los vuelvo a pasar. Se lo pasé al principio y no me di cuenta de, a medida que se iban conectando, de volver a pasarlo. Disculpen, chicos, pero lo acabo de agregar aquí en el... Perdón, Fabricio. Bueno, qué pena, porque me acabo de dar cuenta que no era fácil para ustedes seguirme en la clase, porque yo iba cambiando del PowerPoint, y ustedes no podían leer. Yo se los pasé justamente al documento para que me puedan ir leyendo cuando yo cambiaba de pantalla del PowerPoint o a la pizarra. Disculpen entonces, chicos, pero bueno, pueden volver a ver el video si tienen alguna duda. Tienen allí paso el PowerPoint ahora con las respuestas al grupo, paso el archivo que hicimos, y bueno, les paso después el enlace del video cuando tenga, por si les sirve repasar algún ejercicio, chicos. Y bueno, no los retengo más, les deseo éxitos para el sábado, que les vaya muy bien, y bueno, por lo menos creo que les sirvió para abrir un poco la cabeza de cómo tenemos que razonar el parcial, ¿sí, chicos? Detengo la grabación ahora.